cuáles son las indicaciones, cuáles son las indicaciones que actualmente la Secretaría de Salud tiene en las normas oficiales, y traten de ponerse en un plan. Siempre, bueno, cuando de este tipo de pláticas siempre les digo, olvídense de la mercadotecnia, vamos a hacerlo más científico, olvídense que ustedes han visto cosas que a lo mejor, como yo también, no estaban indicadas. Más bien vamos a saber cuáles son las indicaciones reales, incluso cuáles son las indicaciones que tienen un contexto legal para este tipo de cirugía. Entonces vamos a hablar desde los láseres fotoablativos convencionales, los láseres fotoablativos personalizados y los tratamientos con femtosegundos, ¿sí? Relax, Flex, Smile, todos estos. Entonces vamos a irnos en ese orden. Bien, entonces tenemos dos grandes grupos de cirugía fotoablativa. La cirugía corneal, la cirugía de superficie, ¿sí? En la cual se quita el epitelio, se pone el tratamiento, se vuelve a crecer el epitelio. Y la cirugía con flap o con colgajo, con la técnica que ustedes quieran, que puede ser con corte con microqueratomo, con barrido, también es otro tipo de microqueratomo, o incluso ablación de la zona de la superficie con la creación de un flap a través de fotodisrupción, que es con láser de femtosegundos, que eso ya hablaremos al final. Pero bueno, seguimos. Entonces, un poquito nada más de historia, que esta historia, bueno, pues es la que todos conocemos, o todos los que nos dedicamos a cuestiones ópticas y refractivas pues conocemos. El PRK, realmente la FDA actualizó la autorización o el que se pudiera realizar en 1995, pero hay que recordar que las técnicas de Palikaris en Grecia, que también se aplicaron aquí en México, de los primeros casos en América Latina fueron Brasil y México. Ellos tienen los estudios o los primeros casos reportados desde 1990 y 92 el primer caso publicado. FDA lo autoriza en el 95. Ajá. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí hoy? Que empieza a surgir y por lo cual se busca que se haga un corte más profundo para tratar de evitar el daño epitelial. El daño epitelial, la presencia de haze o de opacidad en la zona subepitelial, por arriba donde se hacía la ablación, y también la irregularidad que podía tener los sistemas de PRK que en ese entonces se hacían con las concentraciones de alcohol muy altas, y eso traía, y sin protección del limbo, y eso traía como consecuencia, bueno, pues el daño a nivel límbico y la hipertrofia del epitelio. Entonces, acuérdense que el epitelio tiene índice refractivo y por ende, si crece de más, pues también podemos recuperar dioptrías. Entonces tampoco era tan bueno que creciera más grueso de lo normal. Bueno, el dolor posoperatorio también fue otra causa. La recuperación lenta, que hay pacientes que se pueden aventar 7 días antes de que vean bien, y el riesgo de opacidad que les decía. Entonces, en el 99, desde el 95, ya había cortes con flaps, y nuevamente México es de los primeros países que se realiza en América continente, antes que incluso en Estados Unidos, porque los autorizó hasta 1999 con Margarita McDonald, que era discípula de Ioannis Palikaris, que es el papá de la cirugía fotoablativa. Entonces, en el 99 ya se actualiza, les digo aquí en México desde el 95 ya hay los registros de los primeros casos, ¿sí? Donde se hacía un colgajo estromal con mayor grosor. Los primeros microqueratomos eran manuales, ¿sí? O sea, era como una paleta para rallar queso, muy parecida, y tenían que ver con la velocidad y la habilidad del cirujano, porque fácilmente se perforaban varios ojos. Y se hacían distintos grosores, también eso traía problemas. Entonces, sí, se crea el láser in situ queratomileusis, pero con microqueratomos que daban mucho que desear. La técnica se había mejorado en estos 5 años de ablación, ya no eran spots o bueno, puntos de ablación tan grandes o huecos tan irregulares, ya eran mucho más finos, pero ahora el problema era pues mejorar el colgajo, ¿no? Entonces las técnicas manuales de microqueratomo eran, si era muy rápido era muy delgadito el flap, si era muy
lento, eran unos flaps sumamente gruesos e irregulares, y normalmente donde atacaba la navaja era mucho más delgado que donde terminaba, y el filo se terminaba de estas navajas sumamente rápido, porque el grosor de las navajas, para que se den una idea, actualmente una navaja mide aproximadamente 0.01 de micra, de milímetro, perdón, y antes pues eran 0.1, no 0.01, sino 0.1, imagínense el grosor de la navaja. Luego, el riesgo de ectasia, o mejor dicho, la aparición de las primeras ectasias que estaban con buenos grosores, pero tomemos en cuenta que aquí este riesgo en mucho tuvo que ver por los sistemas topográficos, por falta de buenos sistemas que nos dijeran en qué condiciones se encontraba la córnea, ¿sí? Y sobre todo cómo se encontraba la cara posterior. Muchas de esas ectasias reportadas con buenos grosores a la hora de hacer las ablaciones fueron porque había conos posteriores que no habían detectado. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber mejores microqueratomos, empieza a haber a raíz de esto mejores topógrafos, ¿sí? O topógrafos que ya no eran de superficie nada más, sino que eran verdaderos topógrafos en toda la condición de la córnea, ¿sí? Y también empiezan otro tipo de investigaciones como son las aberraciones. Las aberraciones de todo tipo. Se creía antes que todos los seres humanos, si les quitábamos por completo las aberraciones, pues entonces iban a ver perfecto. Lo cierto es que hoy en día sabemos que hay aberraciones que nos ayudan a tener profundidad de foco, hay aberraciones que nos permiten tolerar la penumbra, hay aberraciones que nos permiten leer, aunque no tengamos astigmatismo, sin que haya una pérdida de los renglones, ¿sí? Entonces, no todas las aberraciones son malas. En esta época, más o menos alrededor del finales de los 90s, del 99 en el 2000, empieza la guerra de los láseres que eran para cirugía personalizada. Y se pregonaba que era una super cirugía que íbamos a ver mejor que las águilas. Da la casualidad que las águilas y los halcones no nada más tienen una mácula, ¿no? Y tienen un ojo totalmente diferente al de nosotros, y la córnea nada tiene que ver. Entonces, ¿qué íbamos a ver mejor? Y era lo que le llamaban supervisión, ¿sí? Muchos de ustedes son muy jóvenes, probablemente ni siquiera estaban metidos todavía en esto, pero los que sí estuvimos metidos en esto y que nos prometían que nuestros pacientes iban a ver 20/12 y casi detrás de las paredes, no fue cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque les quitábamos algunas aberraciones que eran muy altas, pero gracias a eso tenían una profundidad de foco fenomenal y se las quitábamos. Y entonces sí, quedaban con menos aberraciones, pero quedaban viendo peor. Entonces, con el advenimiento de las aberraciones, pues se vienen otros conceptos como excentricidad, asfericidad, y cambian las técnicas de refractiva. Ya no nada más es hacer una ablación como la que se hace en los lentes, en las micas, que diera el poder adecuado a una lente. Ya no era nada más eso, sino era hacer eso y disminuir las aberraciones que inducíamos, las alteraciones de halos y penumbra y deslumbramiento que inducíamos con esa cirugía, y entonces ir modificando todos estos parámetros para que llegáramos otra vez a que la ablación de superficie es la que tiene menos riesgos, produce menos aberraciones, pero sigue teniendo los bemoles del dolor y la recuperación lenta, ¿sí? Entonces esto es una historia que nos hizo volver a, como por decir así, a regresar. ¿A dónde sí ya no regresaremos? Yo creo que nunca más a las queratotomías radiales. Sí. Digo, a lo mejor hubo en alguna época en la que estuvo de moda, ahora que se hizo el femtosegundos para cirugía de catarata, que hacían las relajantes que alguna vez corneólogos de hace mucho tiempo hacían para disminuir el astigmatismo, ¿sí? Como son las mentadas banderitas, que en lo personal, aunque tengan mi apellido, yo no tuve nada que ver, las de Ruiz, y conozco al doctor Ruiz, y el doctor Ruiz dice esto, dice, el problema no fue que las hicieran con mi técnica, que era entre los cortes, el problema fue que hubo gente aventurada que no nada más hacía un corte único, dice su técnica original. Yo he visto 4 cortes entre 2 y he visto cortes entre las radiadas, que seguramente algunos de ustedes a lo mejor han visto. Esa modificación, que no era la técnica original, fue lo que trajo tantos problemas, ¿no? Muy bien, seguimos. Hay que darle clic sobre el video porque es lo único que es.
Entonces vean, ahorita vamos a ver una técnica de LASIK, una animación, vamos a ver animaciones y videos reales de la técnica. Por supuesto las animaciones son rapidísimas, ojalá así se operara de rápido. Y digo que de todas formas es una técnica rápida, ¿sí? El microqueratomo, que cada vez las navajas tienen menor angulación de ataque y con ello hacemos flaps más delgados. El aplanamiento ya no es lineal, antes eran más gruesos los flaps en el centro y más delgaditos en la periferia. Y eso inducía aberración esférica. Hoy en día los sistemas de aplanamiento, dependiendo del grosor del anillo, como vamos a ver más adelante, hace que tengamos flaps más regulares. Y las navajas ya no atacan recto, ahora atacan así, como atacar a una montaña, y por eso permite que sean más regulares. Entonces ahorita lo que acabamos de ver es una técnica de LASIK convencional que pero a la hora de poner el microqueratomo también es importante. Sí, y ahorita van a ver que decidimos el tipo de anillo, el grosor del anillo, si lleva riel, si no lleva riel, o sea, hay muchos parámetros. La técnica lo puede hacer un changuito, la verdad. Pero lo que lleva el que uno tenga un buen resultado, o un resultado recomendable, es todo lo que envuelve la cirugía refractiva, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Y las indicaciones. Ajá, clic. ¿Le podemos quitar el sonido? Bueno, no importa, van a escuchar un poco de ruido. Perdón si de repente oyen a mis secretarios reírse. Pero la verdad es que cuando operamos, entre más relajado, digo, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez seguramente ayudan en quirófano, pero es mucho más fácil esta cirugía si lo hacemos sin tanto estrés de por medio. Si no, el mismo paciente se estresa. Entonces, pues aquí tenemos un K3000 que ya no existe, han pasado muchos microqueratomos, hay microqueratomos de riel y hay microqueratomos de rondana, ¿sí? O de tuerca también les dicen. Entonces los de tuerca casi ya no se utilizan, pero bueno, la mayoría son los de riel porque son mucho más seguros. ¿Ah? El anillo, se fijan, tiene un número, tiene un +2, ¿sí alcanzaron a ver? Depende, ahorita vamos a hablar de qué tamaño, pero depende de las teratometrías de que decidamos qué tamaño de anillo ponemos para evitar una complicación. Entonces hacemos un marcaje, hacemos el corte con el microqueratomo, ponemos líquido para que no se pegue. Ajá, eso es bien importante. Y podemos utilizar ya sea unas pinzas de McPherson o una espátula para láser de cobre. Una vez que nos enfocamos en el estroma, el tratamiento ya se imprimió, ya se puso en el golpeteo, son los disparos. Ahorita vamos a hablar de los disparos que hay. Primero quise que vieran las técnicas originales, digámoslo así, ¿sí? Y si se fijan, vean cómo el estroma está rugoso. Ajá. Ninguna navaja ha logrado hasta la fecha hacer un corte sin esa zona de rugosidad. ¿Por qué? Porque las lamelas ojalá estuvieran así y estuviera yo pasando sobre una lamela. Están así y entonces voy cortando. Todas esas son lamelas cortadas. Y eso causa difracción y causa las aberraciones. Y causa que los pacientes tengan halos y distorsión. ¿Sí? ¿Se van a ir acostumbrando gracias a algo que se llama plasticidad cerebral? Sí, todos la tenemos, por suerte. Entonces las marcas sirven por si tengo un flap libre para recolocarlo, no se sutura, se recoloca nada más en la superficie. Acuérdense que la bomba que extrae el líquido de las lamelas, la bomba que mantiene transparente la córnea, empieza a funcionar una vez que ponemos el flap a partir de los 5 segundos. A partir de los 5 segundos nos empieza a adherir. ¿Ah? Bueno, secamos finalmente, checamos que nuestras marcas coincidan y listo. Esta es la técnica, por decirlo así, original de un láser in situ queratomileusis. ¿Sí? ¿Por qué pegamos aquí? Porque cuando ya está adherido el flap, los pliegues que hacemos de por fuera se proyectan sobre el corte, sobre el colgante. Y eso quiere decir que ya podemos quitarlo sin ningún problema por el papá del paciente y no se va a levantar. Ahora vamos a ver un epilásic. ¿Qué es un epilásic? Ponemos gotas frías, normalmente de tetracaína, para que el epitelio tome mayor consistencia. Ajá. Y ponemos agua fría. El agua debe estar a 4 grados centígrados aproximadamente. Esto no es un microqueratomo.
Es un separador de nylon que tiene un vértice de ataque de 15 grados. Y lo que va a hacer es ir separando, es así de electro, ir separando solamente el epitelio de la basal. Ajá. La membrana basal se rompen las uniones y lo va separando. Es como si hiciera un corte, pero en este caso lo único que hace es levantar el epitelio. ¿Sí? Y aquí hay un tope. El tope depende también de las queratometrías. El que decidamos el anillo también depende de las queratometrías. Hay ojos más grandotes, del diámetro. Ahorita vamos a levantar el